Gracias te damos, Señor. Continuamos en la serie de mensajes titulada Es Poder. ¿Cuántos han sido bendecidos con estos mensajes? El Señor me ha bendecido muchísimo a mí con estas enseñanzas. El Señor es poderoso y el Evangelio, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Gracias, Señor. Leemos la palabra de Dios en el versículo 1 de Romanos capítulo 6. Voy a leerles solamente 2 versículos para comenzar la discusión de hoy. Luego entonces oramos por la palabra y se pueden sentar el resto de la mañana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Repite conmigo: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él los que hemos muerto al pecado? Hoy vamos a estar hablando acerca del carácter, el poder del carácter. Cierren sus ojos allí. Vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias porque tu palabra es poderosa, Señor. Poderosa para producir cambios a nuestro alrededor, pero lo que encontramos en la Biblia es que tú comienzas con el interior. Tú comienzas con lo que tenemos dentro de nosotros, con nuestra personalidad, con nuestra identidad, con nuestro carácter. Gracias te damos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que en la mañana de hoy tú puedas ministrarnos con amor, ministrarnos con misericordia, ministrarnos con gracia y ministrarnos con poder. De una manera, Señor, que pueda producir los cambios en nosotros, Señor, que tú quieres producir. Porque sabemos, Señor, que la obra que tú comenzaste en nosotros fue una buena obra que tú vas perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Transfórmanos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Jesucristo dice amén. Amén. Se pueden sentar. Se pueden sentar. El poder del carácter. El poder del carácter. ¿Están listos? ¿Están listos para la palabra de Dios? Hay un refrán en liderazgo que dice: las organizaciones se levantan y se caen por el liderazgo. Se levantan y se caen por el liderazgo. Si tú miras realmente ¿quién es el responsable? El líder. A fin de cuentas, no importa cuán bien organizado estés, no importa cuánto hayas delegado, la responsabilidad va a recaer sobre el líder. Y conectando este refrán con el mensaje de hoy, te doy un refrán nuevo. Te digo: las vidas se levantan y se caen por el carácter. Las vidas se levantan y se caen por el carácter. ¿Qué es el carácter? Carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia en sentido de propiedad, me pertenece a mí. Las cualidades que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona. La manera de pensar y actuar. Esto no es un diccionario bíblico, esto es un diccionario secular. La manera de pensar y actuar propia de una persona y por los que se distingue de los demás. Mi carácter es lo que a mí me distingue de ti. Tu carácter es lo que a ti te distingue de mí. ¿Y qué es el carácter? Es la manera propia, la que te pertenece a ti, de la cual tú te has apropiado, prefiero yo decirte, de la que tú te has apropiado, y esa manera de pensar y de actuar. Y aquí en Puerto Rico nos encanta la frase: yo soy así. Escuché una canción hace poco, ¿verdad? Yo soy así, no sé si discúlpenme, la escuché por ahí en un anuncio. Yo soy así, lo que pasa es que yo soy así. Y entonces es algo que a nosotros nos encanta decirle a la gente cuando la gente trata de confrontarnos con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de actuar.
Repite conmigo, comportamiento. Comportamiento. Cuando la gente me confronta con mi comportamiento, ahí yo se la saco. Yo soy así. Esta es la carta que yo tengo ready en cualquier momento. En cualquier momento cuando viene alguien a tratar de confrontarme, yo se la saco. Lo que pasa es que yo soy así. No trates de cambiarme porque yo no voy a cambiar. 20, 30, 40, 50 años yo llevo en esto y yo he sido así toda mi vida y a mí nada ni nadie me va a cambiar. Tiene que bajar el Señor. ¿Y sabes que yo he escuchado eso? Santo. Yo he escuchado gente decir, tiene que bajar el Señor Jesucristo a decirme, yo quiero cambiar esto en ti. Y lo esperan allí. Y el Señor Jesucristo diciéndole una y otra vez, yo te quiero trabajar con esto, yo quiero que tú cambies esto, yo quiero que tú cambies esto. Pero entonces no ven los procesos que están atravesando y no los logran conectar con la obra de santificación de Dios en nuestras vidas. Repite conmigo, santificación. La semana pasada nosotros hablamos acerca de la justificación. La justificación, el milagro poderoso con el cual Dios comienza a trabajar con nuestras vidas cuando nosotros decidimos depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dice la palabra que nosotros somos justificados por medio de la fe. Y de momento el castigo que se supone que a mí me corresponda a causa de los pecados que yo he cometido, ese castigo es quitado de mi vida. Y cuando yo me paro frente al tribunal divino, yo puedo levantarme en una postura derecha delante de Dios sin vergüenza, porque el castigo que se suponía que fuera sobre mí, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Y eso a mí me hace justo, no por mis méritos, porque yo soy un pecador, sino por los méritos de Cristo, quien es santo y es perfecto y dio su vida para poder quitar de mí ese castigo y esa sentencia. Pero justificación no es el fin de la historia. Justificación es solamente el principio. Dice la palabra que por medio de la justificación nosotros tenemos acceso a la gracia de Dios, y hablamos acerca de esto, de cómo Dios tiene ayuda disponible para ti. Y es acceso, y hablamos acerca de que el acceso no es automático, el acceso no es obligado, el acceso significa que hay una puerta abierta por la cual a mí me corresponde entrar y reclamar lo que hay allí para mí. Pero justificación y santificación son dos cosas diferentes. Personas que piensan que declaran una oración bonita un día, una profesión de fe, y gloria a Dios por eso, porque ese es el principio de la historia. Pero ese no es el final. Terminé. Ya yo acepté que Jesús es mi Rey y mi Señor, y ya, pero no. But wait, como los anuncios, there's more, hay más, hay más, hay más, hay más. Dios comenzó por medio de la justificación una obra de santificación en nuestras vidas. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente. Por el medio ambiente. Esta es la definición, yo buscando información acerca del carácter. Es afectado rotundamente por el medio ambiente, por la cultura y por el entorno social donde cada persona se forma. Encontré que el carácter se construye personalmente. Yo voy construyendo mi carácter desde que soy niño. Y los psicólogos entienden que los primeros 6 años son de los más importantes para la formación de la personalidad y el carácter de ese individuo. Uno lo ve como un niño, pero en la medida en que va creciendo deja de ser un niño, se convierte entonces en un adolescente. En algún momento deja de ser un adolescente y se convierte en un adulto. Y cuando nosotros miramos a ese adulto y nosotros miramos el comportamiento de ese adulto, pensamos, ¿por qué fulano es así? Y en muchas ocasiones hay muchas teorías de psicología que lo que tratan es de buscar a través de entrevistas, a través de terapia, buscar y hablar con esa persona para ver qué pasó durante esos primeros años de vida. En los estudios que encontré decían que el carácter se va formando, y en la mayor parte de la influencia que tiene el carácter de esa persona es hasta la adolescencia.
Aparentemente ya después de la adolescencia hay unas cualidades en el carácter de esa persona que van a ser un poquito más difíciles de formar o de moldear o de transformar. Pero gracias a Dios que nosotros no nos dejamos llevar por las leyes naturales. Gracias a Dios que nuestro Padre Celestial no dejó de trabajar con nosotros cuando nosotros llegamos a la adolescencia. Gracias Señor, porque yo me vine a convertir a los 21 años de edad. Y si hubiera sido por los estudios de los psicólogos, difícil se me hubiera hecho a mí cambiar. Y les digo que yo he cambiado. Gracias Señor, dice mi mamá. Gracias Señor que este muchacho cambió. Gracias Señor, porque cuidado que yo era tremendo. ¿Cómo influye Dios en nuestro carácter? Y esto yo lo viví y se los puedo explicar de la Biblia y se los puedo explicar de experiencia, porque de una condición de adicción, de una condición de perdición completa, de una condición de crisis de identidad, de una condición de depresión. Yo tenía, en algún momento me estaba tomando como 3 o 4 medicamentos diferentes porque habían diferentes diagnósticos. El psiquiatra no sabía ni sobre cuál apoyarse. Este muchacho está bien complicado. Vamos a darle por lo menos 3 o 4 pastillas diferentes, una para cada síntoma. ¿Cómo influye Dios en nuestro carácter? Porque podemos tratar de trabajar el asunto con medicamentos. Gloria a Dios, yo no lo descarto tampoco. A mí en algún momento de mi vida, a mí también me ayudó. Pero quien realmente a mí me ayudó a cambiar las deficiencias de mi carácter. Repite conmigo, deficiencias. Las deficiencias de mi carácter. Mi impulsividad, mi desesperación, mis vacíos, mis carencias. Los riesgos que yo estaba dispuesto a asumir en cualquier momento sin ningún tipo de problema, porque había una baja autoestima, pero tan y tan baja, que yo me rodeaba de gente y era un proceso que yo no lo pensaba, era inconsciente, pero yo me pasaba con gente que estaban más rotas que yo. Porque entre gente más rota que yo me sentía bastante cómodo. Ok. Cuando ellos me contaban sus problemas, a mí me decían el doctor. Por varias razones. Pero una de ellas era porque yo les escuchaba cuando ellos se desahogaban. Y eso a mí me daba paz. Porque ella decía, tú estás bien mal. Tú estás bien mal. Ok, y eso a mí me calmaba mi conciencia porque yo sabía que yo estaba mal. Y cuando yo me rodeaba entre gente que estaba mal, a lo mejor tan mal como yo o tal vez peor que yo, pues me calmaba el alma. Y tuve que comenzar un proceso en Dios de reconstrucción de mi autoestima. Reconstrucción que fue trabajando y yo me acuerdo que el doctor Arnaldo Cruz y Gartúa, Dios lo bendiga donde esté, psiquiatra y un hombre de fe, un hombre espiritual, que me ayudó a descubrir quién rayos soy yo, quién soy yo. Y meses hablando con este hombre y fui descubriendo, trabajando primero con lo visible, trabajando con los síntomas, trabajando con los comportamientos. Y Héctor, ¿por qué hiciste tal cosa? A veces se reunía primero con mis papás y mis papás le contaban las cosas que yo estaba haciendo. Y después entonces él me confrontaba como que, ¿y tal cosa? No para juzgarme, sino para decirme, ¿por qué lo hiciste? Para ayudarme, exacto. ¿Por qué lo hiciste? Y entonces me llevaba a mí en ese análisis. ¿Por qué lo hice? Wow, es verdad. Y muchas veces nosotros tenemos que preguntarnos eso. Muchas veces hacemos las cosas por costumbre porque han llegado a ser parte de nuestro carácter. Y estamos ya tan y tan acostumbrados a ciertos comportamientos que ya ni nos cuestionamos por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hiciste? Dile a la persona que está al lado tuyo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste?
¿Cómo influye Dios en nuestro carácter? Romanos capítulo 5. Voy a estar cerca entre el 5, el 6 y el 7 principalmente durante la mañana de hoy, aunque voy a utilizar también algunos otros ejemplos de la Biblia. Romanos capítulo 5 versículo 3 dice: y no solo en esto, o sea, él estaba hablando de que él se podía gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Y después continúa el apóstol Pablo diciendo: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos nos podemos gloriar. ¿Por qué? ¿Cómo yo me voy a gloriar en los sufrimientos? ¿O cómo yo me voy a gloriar en la tribulación? Tal vez dice la versión que tú estás leyendo. Porque sabemos que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter. En la versión tuya a lo mejor dice prueba o experiencia. Prueba o experiencia. La tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba. Pero la definición de esa palabra prueba en el original griego es un poquito más abarcadora que lo que significa tal vez evidencia. Abarca la obra que el Señor está haciendo en nuestro carácter. Por eso hay una versión que dice experiencia. El Señor te está pasando por un proceso que te está obligando a perseverar, te está obligando a resistir. Por eso la tribulación produce paciencia y perseverancia. Y esa perseverancia está produciendo en ti una experiencia personal. Pero no es cualquier tipo de experiencia, es una experiencia que está enriqueciendo tu carácter. Por eso la nueva versión internacional, la traducción que usa es esa: produce entereza de carácter. Esa experiencia por la cual tú estás pasando en el Señor, a ti te está obligando a hacerte esa pregunta que el psiquiatra me hacía a mí: ¿por qué lo hiciste? Cuando nosotros pagamos consecuencias por las malas decisiones que nosotros tomamos, se supone que esa mala consecuencia a mí me obligue a reflexionar. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y es posible. Hay cosas que el Señor está dispuesto a permitir porque son accidentes, porque son a lo mejor debilidades y flaquezas espontáneas. Pero llega el momento en el que el Señor permite que te cojan. Dile a la persona que está al lado tuyo: te cogí. Ay, tan malo que es cuando te cogen. Y es posible que el Señor haya permitido que te cogieran para obligarte a reflexionar. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice realmente? ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitaba? Estaba escuchando en una enseñanza que la raíz de todo pecado proviene de una falta de fe. Yo pequé, posiblemente me robé un dinero porque no creí que el Señor me podía proveer la necesidad sin yo tener que quebrantar la ley, sin yo tener que cometer la infracción, sin yo tener que pecar, sin yo tener que robar. Y como yo me desesperé y como no pude esperar a que Dios mismo, porque posiblemente el Señor estaba desarrollando o produciendo en mí esa paciencia, tal vez como no esperé a que el Señor produjera en mí esa paciencia, yo me moví a robar. Y en ese acto de robar, el Señor de momento me confronta. Me cogieron en el lugar en donde estaba robando. Y esa, te atrapé, esa experiencia a mí se supone que me obligue a reflexionar. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? El Señor está influyendo en nuestro carácter por medio de las experiencias que nosotros tenemos. El Señor no me envió a hablarte hoy de carácter para confrontar tus deficiencias en un sentido de juicio. No. El Señor me envió con amor y con misericordia para llevarte en una reflexión, porque es mi responsabilidad como pastor. No tan solo que tú tengas experiencias espirituales y que el Señor te bendiga en medio de la adoración, sino el Señor quiere trabajar con tu carácter, así como el Señor quiere trabajar con el mío. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué es una de las preguntas que vamos a contestar hoy. Vamos a contestar las 6 preguntas del carácter. Las 6 preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo?
Vamos a comenzar con la primera pregunta que vamos a contestar acerca del carácter. Es ¿qué? ¿Qué? Cuando hablo de qué, me refiero a qué tipo de carácter quiere Dios en mí. ¿Qué tipo de carácter quiere Dios en mí? Hoy vamos a enseñar un poquito. Si quieren apuntar, vamos a estar tocando algunos versículos. Los que estén tomando notas, siempre es bueno para que después puedan repasar. Hoy es una enseñanza que amerita tomar algunas notas. ¿Qué tipo de carácter quiere Dios en mí? Romanos capítulo 6, versículo 11. Les voy a leer el 11 y les voy a leer el 22. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tipo de carácter quiere el Señor que yo tenga? ¿Cómo el Señor quiere que yo me comporte? Él quiere que yo me considere. O sea, considerar involucra un análisis, involucra un razonamiento, involucra un proceso de toma de decisiones. Yo tengo que considerar cómo yo voy a llevar mi vida. Y sabes que eso es una decisión que nosotros tomamos todos los días. Sea una decisión consciente o sea una decisión inconsciente, nosotros decidimos cómo nos vamos a comportar. Nosotros decidimos cuáles son las actividades que son aceptables para mí. Nosotros decidimos cuáles son los lugares que son aceptables. Yo puedo frecuentar ese lugar, no tengo problema. O si tengo problema con ese lugar, pues yo también tomo la decisión. A ese lugar yo no voy a ir. Yo tomo la decisión de con quién yo me voy a pasar. ¿Quién yo voy a decidir que esté a mi lado? Esta persona que me está acompañando, ¿es una persona aceptable para mí? Las cosas que esa persona hace, ¿son aceptables para mí? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Son decisiones que nosotros tomamos. Les mencioné ahorita que cuando yo estaba bien escocotado en el mundo, yo escogía un grupo de personas que tenían unas cualidades que compartíamos. En común había algo que nosotros teníamos, y era que en cierta medida estábamos más o menos igual de mal toditos. Más o menos igual de mal toditos. Entonces, cuando yo voy a decidir cuál es mi comportamiento y qué tipo de carácter yo voy a tener, repite conmigo, estilo de vida. Estilo de vida. Los estilos de vida nosotros los escogemos, los seleccionamos. Yo por poco le pongo de título a este mensaje: poder para escoger. Porque el libre albedrío es algo tan y tan poderoso. El Señor te permite a ti escoger. Aún Él sabiendo lo que a ti te corresponde, aún Él sabiendo lo que es mejor para ti, Él te pone la decisión en tus manos. La bola está en tu cancha y Él te da a ti el poder para escoger. Y en base a las elecciones, en base a lo que nosotros escogemos para nuestras vidas, se va formando también nuestro carácter. O sea, nuestras elecciones señalan hacia nuestro carácter. Las personas con quien yo decido rodearme señalan hacia el tipo de persona que yo mismo me considero ser. Los lugares que yo frecuento señalan hacia el tipo de persona que yo me considero ser. Las actividades de las cuales yo participo señalan hacia el tipo de persona que yo me considero ser. Y el Señor aquí nos está haciendo una exhortación. Tal vez hay algunas cosas que tú has considerado, tal vez hay algunas personas que tú has considerado, tal vez algunos lugares que tú has considerado, tal vez algunas actividades que tú has considerado que no necesariamente señalan hacia mí, sino señalan hacia alguna deficiencia de tu carácter. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo nosotros, verdad, hacemos esto? Romanos capítulo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Esto es en el versículo 22. Ya que tú has sido librado del pecado y ya que tú has sido hecho siervo de Dios, o sea que hubo una servidumbre que cambió. Repite conmigo, cambió. Yo no tengo que servir al pecado ya, porque Cristo a mí me justificó, Cristo perdonó mis pecados, Cristo rompió mis cadenas, Cristo a mí me habilitó para yo poder salir de ese lugar en donde yo estaba preso, en donde yo estaba esclavizado.
Anteriormente yo había estado esclavizado, y el apóstol Pablo trae algunas metáforas, algunas imágenes aquí para que nosotros podamos entender en la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Habla aquí de la esclavitud y de la servidumbre. Anteriormente yo estaba sirviéndole al pecado. Y lo dice un poquito más claramente. Los invito a que puedan hacer la lectura en su casa más adelante. Porque dice, no sabes que aquel a quien tú le sirves, tú te conviertes esclavo de esa persona. Y cada vez que nosotros obedecemos al pecado, y los teólogos nos aclaran que realmente a lo que Pablo se estaba refiriendo aquí es no tan solo al pecado, sino a quien está detrás del pecado. Cada vez que yo obedezco al pecado y en consecuencia estoy obedeciendo al diablo, yo estoy sirviendo al pecado y al diablo que está tratando de establecer la servidumbre sobre mi vida, de ese estilo de vida, de esa manera de vivir. Sin embargo, aquí hubo un cambio. Vuelve y repite conmigo, cambió. Esto cambió. Hubo una transición. El Señor a ti te transicionó, te movió de esa servidumbre al pecado. Él, con la sangre que te cubrió, automáticamente, inmediatamente rompió toda cadena de servidumbre al pecado y te hizo libre. Y te cambió de la servidumbre al pecado. Ahora yo le sirvo a Cristo. Ahora yo le sirvo al Señor. El apóstol Pablo aquí dice, cambiamos de la servidumbre al pecado a la servidumbre a la justicia. Servimos la justicia para que podamos mantener esa postura de la que le hablé la semana pasada, esa postura de derecha, que yo me pueda sentir derecho y virtuoso delante de Dios en justicia, right standing, ¿se acuerdan? Una postura derecha en justicia delante de Dios. Entonces, hay un proceso que tiene que ocurrir aquí, y es que nosotros tenemos que morir al pecado. El pecado hay que matarlo. Hay que matarlo. Hay que matarlo para que podamos vivir en la vida de Cristo. Por eso el capítulo comienza diciendo, perseveraremos pues. ¿Qué dicen ustedes? Perseveraremos pues en el pecado para que abunde la gracia. En ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué él dice eso? En el capítulo anterior él dice porque él estaba explicando el origen del pecado, cómo fue que se introdujo el pecado a través de Adán y Eva. Y narra la historia en el capítulo 5 al final, lo leen cuando tengan la oportunidad. Yo les invito a que hagan la lectura, van a entender muchas cosas. Y dice entonces, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque yo necesitaba esa sobreabundancia de gracia, porque en mi vida abundaba el pecado. En mi vida lo que había una abundancia de pecado. Y se está predicando un evangelio mucho más light, demasiado liviano en esta generación, donde al pecado, en vez de llamarse de pecado, se le llaman condiciones. Y a la persona atada, en vez de ministrarle liberación, se le refiere a un consejero. Pero la Biblia tiene terminología un poquito más correcta para esto. No son condiciones. El problema del hombre no son las condiciones. Las condiciones vienen y van, las condiciones cambian. El problema del hombre es el pecado. Pero gracias, Señor, que nosotros tenemos un Redentor que puede librarnos a nosotros de ese pecado. Y luego entonces de que nosotros fuimos librados de ese pecado y entramos entonces en la gracia, perseveraremos nosotros en el pecado del cual fuimos librados. En ninguna manera. En ninguna manera. La gracia no justifica nuestro mal comportamiento. Puedes decir ouch. Así que ¿qué tipo de carácter quiere el Señor para nosotros? Que nosotros podamos ser muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Que el fruto de nuestra vida, dice en el versículo 22, como fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, que podamos tener fruto de santificación. Fruto de santificación y como fin la vida eterna. Nosotros vamos camino hacia la vida eterna. Camino hacia la vida eterna. Y en este camino hacia la vida eterna, el Señor está buscando producir en nosotros un fruto específico.
No es cualquier tipo de fruto. Menciona aquí, nos aclara el apóstol Pablo que es fruto de santificación. Fruto de santificación. Así que eso es el qué. ¿Qué tipo de carácter quiere el Señor para mi vida? Él quiere que mi vida y que mi carácter refleje un fruto de santificación. ¿Quién? ¿A quién le corresponde esto? En Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí el apóstol utiliza otra metáfora, otra imagen para ayudarnos a entender. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Repite conmigo, nosotros. Ese carácter de santificación, ese estilo de vida agradable al Señor, ¿a quién es que le corresponde? A nosotros. ¿Esto es solamente para los ministros? No, esto es para todos los cristianos. ¿Esto es solamente para los pastores? No, esto es para todos los cristianos. Esto es solamente para los ministros de adoración, para los intercesores, para los que reciben en la puerta. Y mientras yo no esté activo en ningún ministerio, pues yo no tengo que buscar esto para mi vida. ¿Sabe que el Señor me confrontó con esa mentalidad en una temporada de mi vida? Que yo me quise zafar de algunas responsabilidades para tratar de justificar mi mal comportamiento, para tratar de justificar las decisiones que yo quería tomar en mi carne. Y yo entonces pues soltaba a lo mejor algunas responsabilidades ministeriales. Estoy siendo cristiano, estoy siendo líder, estoy siendo ministro, llamado por Dios. Y yo quería entonces soltar algunas responsabilidades ministeriales para que la gente no me viera tan expuesto en la iglesia, porque realmente habían algunas cositas que yo quería esconder de mi carácter, de mis decisiones, de mi comportamiento. Y el Señor un día me confrontó con el versículo que dice: busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sin santidad no veremos a Dios. Y ahí yo me di cuenta, wow, Señor, yo quiero verte. Yo te sirva activamente el ministerio o no te sirva el ministerio, yo quiero verte, Señor. Yo esté predicando o no esté predicando, yo quiero verte, Señor. Yo quiero verte. Yo esté en algún instrumento de adoración o no esté o esté haciendo cualquier cosa ministerial. Yo necesito verte, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte en mi vida. Yo quiero verte en mi salud. Yo quiero verte en mis emociones. Yo quiero sentir tu paz en mi corazón. Yo quiero verte dentro de mí. Yo quiero verte en mis hijos, Señor. Yo quiero ver tu bendición y tu mano, Señor, en mi casa. Yo quiero ver, Señor, tu provisión en mis finanzas. Yo quiero ver, Señor, yo quiero ver, Señor, tu bendición en mi futuro. Yo quiero ver, repite conmigo, yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver a Dios. Y entonces está atado, el ver a Dios está atado con una vida en santidad. Yo siento a Dios aquí. Está atado a una vida, está ligado, van de la mano el yo poder ver a Dios. Y te digo que en el momento en el que yo dejé mi compromiso con la santidad de Dios, hubo áreas en mi vida en las que yo dejé de ver a Dios. Y esto te lo digo con vergüenza, con tristeza. Hubo áreas en mi vida en las que yo dejé de ver a Dios. El Señor, por su gracia y por su misericordia, como quiera me permitía experimentar su presencia cuando yo llegaba al culto. Porque yo les digo que habían días que yo llegaba a mi casa a las 5 o 6 de la mañana amanecido y esbaratado del jangueo, y me bañaba y me vestía y llegaba al culto porque todavía tenía temor de Dios, aunque yo sabía que yo estaba mal. Y yo llegaba, y sabes que en la misericordia de Dios yo sentía ahí sentado en la silla, yo sentía la presencia de Dios llamándome, y yo veía a la gente ministrando en el altar y yo decía: Señor, yo sé que yo pertenezco allí. Y el Señor allí ministrándome en esa silla. Y yo, gracias, ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que yo te pueda sentir si yo estoy tan mal? Ahorita hablaba con un hermano acerca de eso también. ¿Cómo es posible que yo pueda sentir a Dios y yo estando mal? Y es que Dios, en su misericordia y en su gran amor, el Señor nunca deja de llamarte.
El Señor no deja de llamar al pecador. Vuelve, 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 vuelve. El hijo pródigo salió, pero el padre lo seguía esperando en la casa. El hijo pródigo se fue a malgastar todos los bienes que tenía, pero el padre estaba esperándole en la casa, y cuando lo vio que venía a la distancia, no esperó, salió corriendo hacia él, para abrazarlo, para agarrarlo y decirle: qué bueno que regresaste, hijo. Qué bueno que regresaste. Te estaba esperando. Yo siento a Dios aquí. Te estaba esperando. Y aún el Señor esperándome y llamándome y permitiéndome experimentar su presencia. Cuando yo me presentaba delante de Él, como quiera, habían áreas en mi vida en las que yo dejé de ver a Dios. Oportunidades que llegaron que el Señor me permitió verlas, y ver delante de mis ojos la puerta cerrar. Y el Señor ministrarme: esta oportunidad era para ti. Era para ti. Pero lamentablemente hay consecuencias. Repite conmigo: hay consecuencias. Hay consecuencias. Y nosotros no podemos estirar la gracia de Dios. Y de eso es que está hablando este versículo. Perseveraremos en el pecado porque estamos en la gracia. Y nosotros tratamos, y es ridículo que lo intentemos, tratando de estirar la gracia, a ver hasta dónde Dios me permite llegar en este pecado, a ver hasta dónde el Señor a mí me permite llegar yo en esta condición, yo sin hacer los cambios que el Señor me está pidiendo que yo haga. Los ajustes, repite conmigo: ajustes. De eso se trata la santificación de Dios. La obra de santificación de Dios va a estar constantemente llamándonos a nosotros a hacer ajustes. Ajustes. El Señor no te pide, a mí no me ha pedido que haga todos los cambios de cantazo. No. Y si nosotros tratamos de hacer todos los cambios de cantazo, es posible que nos quememos en el proceso. Por eso es tan importante una vida de oración y de lectura de la palabra, relación con Jesús. Porque Jesucristo mismo, a través de su Espíritu Santo, cuando yo leo la Biblia y cuando yo oro, el Señor me va llevando de la mano en mi proceso de santificación. Y el Señor, mi experiencia es que el Señor a mí no me ha soltado nunca una lista de deficiencias de carácter. No, el Señor a mí me ha soltado una a la vez. Una a la vez. Y en mi experiencia personal, Él a mí me ha soltado una y no me vuelve a hablar de deficiencias de carácter por los próximos varios meses. Pero lo que yo veo en mi vida durante todos esos varios meses son procesos para tratar de fortalecer esa deficiencia de carácter. Procesos. La tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce experiencia, y la experiencia produce esperanza. Y durante todo ese proceso el Señor, fíjate, no me ha sobrecargado con más ninguna otra deficiencia de carácter. Hubo una temporada que fue con la paciencia, y el Señor me puso a esperar. Y me puso a esperar, y eran todos procesos de paciencia, eran todas pruebas de paciencia, y hasta que no encontré cómo dominar esa deficiencia de carácter, el Señor no pasó a lo próximo. No, el Señor es paciente. Él es paciente. ¿A quién le corresponde esto? ¿A quién le corresponde esta obra de santificación? A nosotros, a todo aquel que quiera ver a Dios en sus vidas. Yo quiero ver a Dios. ¿Cuándo? Hablamos ya de quién, de qué y de quién. ¿Qué tipo de carácter quiere el Señor para mi vida? ¿A quién le corresponde esta obra de santificación? Ahora vamos a hablar de cuándo. Romanos capítulo 6, versículo 22. 22, se los leí ahorita. Romanos 6, 22 dice: mas ahora, repite conmigo, ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tengan por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. No esperemos hasta la vida eterna para empezar a trabajar con estos asuntos que el Señor está tratando de inquietarnos. ¿Cuándo es que nosotros tenemos que empezar a trabajar con esto? Ahora, mi gente, ahora.
ahora que fuiste librado, ahora. Y esto es poderoso, porque antes de haber sido librados por el poder de Jesucristo, no lo podías hacer. No lo podías hacer. Yo recuerdo que mis papás me llevaron a varios psicólogos antes de yo realmente empezar a cambiar. Había una psicóloga, yo me acuerdo, una psicóloga en Aguadilla, que me llevó mi mamá. Santo Dios, que yo fui amanecido y con una nota, y yo fui por la mañana a reunirme con esta señora, y yo le monté una labia a esa psicóloga, que cuando ella terminó conmigo, ella llamó a mami para regañar a mami. Mi mamá llevándome a mí para que la psicóloga me cambiara a mí, porque yo estaba perdido, estaba escocotado. Y cuando yo terminé con la psicóloga, ahora darle pan a mami. Y es que antes de Cristo nosotros no éramos libres. No éramos libres. Yo estaba bien atado. Cuando te digo bien atado, es bien atado. Atado, que a mí me fluían las mentiras. Yo era un artista. Un artista. Y era la atadura misma. Enredado en una atadura. Los cristianos, ya luego de nosotros ser librados de esa atadura, ya luego de haber nosotros recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya después de nosotros haber recibido la morada del Espíritu Santo en nuestro interior, ya nosotros no podemos ser poseídos. Pero es posible que el cristiano, al perseverar en el pecado, vuelva a enredarse en ataduras. Y de momento yo no sé ni por qué yo no puedo salir de aquí, yo no puedo salir de aquí. No es una posesión demoníaca, es una atadura. Es una atadura por puertas que nosotros abrimos. Por esto, por querer perseverar en el pecado. Por querer perseverar en el pecado. Y ese es el espíritu de este capítulo. Este es el espíritu de la enseñanza que el apóstol Pablo le quiso enviar a la iglesia en Roma. A la iglesia en Roma, él les dice: ustedes, es brutal que haya recibido al Señor Jesucristo y me estoy enterando de las cosas que Dios está haciendo en ustedes. Gloria a Dios por eso. Lo leímos en el primer capítulo, que él decía: estoy deseoso de ir a verlo y poder compartirles algún don espiritual, poder celebrar un culto con ustedes y gozarnos en un culto, orar juntos y que se meta el fuego del Espíritu Santo allí y que empiece a quemarnos, que empiece a hablar palabra profética, que empiece a sanar enfermedades, que empiece a sanar, compartir algún don espiritual con ustedes. Gloria a Dios, estoy loco por llegar. Pero ese es solo el principio. Porque todavía ustedes están trabajando en una etapa a nivel de carácter que el Señor quiere trabajar con algunas cositas todavía en ustedes. Ese es el espíritu de la carta. Por eso lo que nosotros encontramos en la carta a los romanos es fundamento. Esto es fundamento. Repite conmigo: fundamento. Esto es básico. Cristianismo 101. Gloria a Dios que ustedes están teniendo experiencias espirituales. Gloria a Dios que está creciendo la iglesia. Gloria a Dios por todas estas cosas. Pero me he enterado que están perseverando en pecado. Recibieron la gracia, pero como que porque hay algunas cosas del comportamiento que no han cambiado. ¿Por qué? ¿No se dan cuenta que la justificación fue solamente el principio? Y que mediante la justificación obtuvieron acceso a esta gracia, que esta gracia es la que a ti te habilita para cambiar. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es el poder de Dios para yo resistir el pecado. Ahora yo puedo resistir. Anteriormente yo no podía. Anteriormente el dominio del mundo y de la fuerza del diablo y de la influencia del diablo sobre el mundo estaba sobre mi vida porque yo no tenía a Cristo. Pero cuando yo recibí a mi libertador, ¿cuántos han recibido a un libertador en este lugar? Cuando yo recibí a mi libertador, las cadenas fueron rotas y ya la tentación no es tan fuerte sobre mi vida y yo no lo puedo entender, no te lo puedo explicar. Solamente te puedo decir que hoy se me hace más fácil resistir. Se me hace más fácil resistir. Hay algo nuevo que llegó a mi vida que me está distrayendo mi enfoque del pecado, y de momento hay algo dentro de mí que se siente bien. Y yo no quiero descuidar esto. Yo no quiero descuidar esto que yo siento cuando yo me arrodillo a orar y yo siento este amor.
Este amor de Dios, yo no lo quiero descuidar. Cuando yo leo en la palabra y yo recibo palabra allí, como si el Señor me estuviera hablando a mí. Cuando antes de Cristo yo leía la Biblia y parecían disparates, ahora cuando yo leo la Biblia yo encuentro palabras, pero mira, esto me aplica a mí. Esto es lo que yo estoy atravesando. Este es el problema que yo estoy teniendo. Aquí hay llaves para solucionar el conflicto que yo estoy atravesando. Ese mar rojo lo tengo, ese es el que yo tengo que atravesar. Esas murallas que se cayeron en Jericó son las que yo necesito que se caigan ahora mismo en mi vida. Y de momento cobre una relevancia, una precisión, una revelación. Repite conmigo: revelación. Esto es personal, esto es preciso, esto es específico, esto es conectado. Y esta conexión que yo tengo, yo no lo quiero descuidar. No lo quiero descuidar. ¿Cuándo me corresponde hacer esto? Yo creo que es ahora. Yo creo que es ahora. ¿Dónde está el asunto del carácter? Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿En dónde es que está el asunto del carácter? ¿Dónde está? En mi cuerpo mortal. Y nosotros le queremos relegar la responsabilidad a Dios para que Él lo haga, pero el cuerpo mortal, ¿de quién es? Mío. El cuerpo mortal es mío. Es en mi cuerpo mortal que yo tengo que comenzar a hacer ajustes. Es en mi carne, es en mi cuerpo mortal. Esto que comenzó el día que yo nací, y esto que termina el día que yo me vaya con el Señor. Este cuerpo que yo estoy cargando durante este peregrinaje por la vida. En este cuerpo mortal es que yo tengo que hacer los ajustes. En este cuerpo mortal, este es el cuerpo mortal que el Espíritu Santo está santificando. Me corresponde a mí, me corresponde ahora, y los ajustes en mi carácter me corresponden hacerlos en mi carne. Y esto es chévere porque si la palabra hubiera dicho es en tu alma, es en tu corazón el problema. Si el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hubiera dicho en este versículo: el asunto está en tu alma, el asunto está en tu corazón, hubiera sido mucho más difícil de descifrar las deficiencias de carácter. Pero al decir que es en el cuerpo mortal, yo puedo identificar lo que mi cuerpo mortal está haciendo. Yo puedo identificar, repite conmigo: decisiones. Decisiones cada día. En las decisiones que yo tomo, yo puedo ver qué es lo que mi cuerpo mortal está haciendo. Claramente, visiblemente. Y hay veces que yo mismo no lo quiero ver y Dios me envía gente a decírmelo: estás haciendo esto, te vi en tal sitio. ¿Sabes qué? Te cogí. Cuando yo estaba en el ministerio, que mi esposa era la líder del ministerio de adoración. En aquel momento ella y yo éramos nada que ver. Yo estaba recién llegado, ella tenía un novio, yo tenía amigas, tú sabes, reprendo el diablo. Repite conmigo: estilo de vida. Estilo de vida, haciéndole daño a gente. El Señor te perdona, pero nosotros, el perdón de Dios no nos exime de la consecuencia del pecado. Y cada vez que yo me acuerdo de las personas que yo lastimé, aprovechándome de gente, sin el compromiso, sin poner el corazón en el asunto, aprovechándome de gente. Hasta el día que me reclamaron y me dijeron: sentí que me usaste. Esas son palabras que se quedan allí por siempre. Esas son palabras que yo no... El Señor me perdonó porque yo le he pedido perdón 1000 veces. Pero eso se queda allí. La consecuencia. Y hubo un día que yo, en mi estilo de vida, estaba
estaba en un estilo de vida que un día mi esposa me llama, me cita. Yo era parte del ministerio y mi esposa entonces me cita a una reunión. Y ella me dice, bueno, Héctor, el propósito de la reunión es para dejarte saber que una amiga mía, a quien yo invité a la iglesia muchas veces y me costó mucho trabajo traerla a la iglesia, ella de momento dejó de venir a la iglesia, y cuando yo le pregunté por qué ella dejó de venir a la iglesia, ella me dijo que fue que ella te vio a ti bebiendo en una barra y que tú eres parte del ministerio. Y entonces, ¿cómo es posible si tú eres parte del ministerio? Pues entonces, no quiero ir más a esa iglesia. Toma, te cogí. Te cogí. Estas son historias verídicas, mi gente. Esto no es inventado. Y ahí, como un balde de agua fría, porque yo pensé que nadie se estaba dando cuenta. Yo pensé que me estaba saliendo con la mía. Yo pensé que a lo mejor ni al Señor le molestaba tanto. Porque como no me habían confrontado, porque como no había pasado la consecuencia. Y sabe que son tonterías. Porque uno sabe, yo sabía. Cuando algo está mal, tú lo sabes que está mal. Y más uno que es cristiano y uno tiene el Espíritu Santo. Y yo sí que lo sabía. Era una cuestión que cuando yo entraba a los negocios, yo buscaba las mesas más lejos de la calle y más lejos de la entrada. Para que la gente que pasara por la calle no me vieran a mí. Y que la gente que entrara, si yo me podía virar en la silla que estuviera dándole la espalda a la entrada, mejor todavía. Mejor todavía, por si acaso entrara alguien que me ha visto, alguien que me conozca, pues que no vea que yo estoy en este lugar haciendo lo que estoy haciendo. Pero es nosotros engañándonos a nosotros mismos. Llega el momento en el que, mira, el Señor es capaz por su gracia, y es yo tratando de estirar la gracia de Dios hasta que, mira, ¡pam!, como una goma. Como una goma, tú estás estirándola que se zafó. Se zafó y cae el cocotazo. El cocotazo. Cayó. ¿Qué voy a hacer? Ahora, ajustes. Repite conmigo, ajustes. Ahí yo me di cuenta. El Señor, ok. Ahora me doy cuenta que sí es importante para ti. Que esto sí es algo con lo que yo tengo que trabajar. Nadie lo va a trabajar por mí. Esto es algo que yo no puedo delegárselo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya hizo la parte más difícil. Darme fuerza y poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo tengo el poder para resistir, yo tengo el poder para redirigir mi vida hacia el camino que me corresponde. Yo tengo el poder en la fuerza de Dios para hacer los ajustes que yo necesito hacer. Y antes de Cristo yo era otra persona. Antes de Cristo yo no tenía ese poder. Cuidado que traté y no pude, porque es que no tenía el poder. ¿Cuándo? ¿Dónde? No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¿Se dieron cuenta de lo que dice allí? Eso es poderoso. ¿Quién reina en tu cuerpo mortal? Si el asunto del carácter, la batalla se está dando allí en tu carne, ¿quién está reinando en tu carne hoy? ¿Quién está reinando allí hoy en tu cuerpo mortal? La carne siempre va a gustar el pecado. La carne siempre va a buscar el pecado. Pero ¿quién está a cargo de este asunto aquí? ¿Quién está reinando? ¿Quién es el rey? ¿Reina el pecado o reina Cristo? Esto es una decisión que yo tengo que tomar. Tú escoges, el Señor a ti te da el poder para escoger. ¿Quién va a reinar aquí en este asunto? ¿Por qué? Es la quinta pregunta, ya estoy terminando. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar con el carácter? Te digo por qué. Porque el carácter es solamente el fundamento. El carácter es solamente
el inicio del proceso. El carácter es solamente el fundamento. Y cuando hablamos de fundamento, nos referimos a que el fundamento es esa primera capa en el proceso de construcción. Sobre esa parte del fundamento es que lo demás es construido. Y es bien triste y bien lamentable, como les mencioné ahorita, las vidas se levantan y se caen por el carácter. Ver gente con dones y talentos, ver gente con llamados, ver gente con la bendición y la presencia de Dios, y que Dios comience a edificar sobre todo lo que Dios te ha regalado, y que Dios comience a levantar una vida nueva, una vida maravillosa, un testimonio. Comienza a bendecir matrimonio, comienza a bendecir hijos, comienza a bendecir finanzas, comienza a bendecir llamados, comienza a despertar cosas que ni esa persona sabía que estaban allí, pero por el carácter se cae la construcción, porque el fundamento no se trabajó. Yo como pastor necesito que trabajemos el carácter. El Señor está trabajando con mi carácter, porque yo tengo la esperanza y la expectativa y la fe de que va a ser grande lo que Dios va a hacer con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer algo grande en tu vida. Dios va a hacer algo grande en tu vida. Dios va a edificar cosas grandes. Va a bendecir tu casa, tu familia. Va a bendecir tus hijos. Va a bendecir tus relaciones. Va a bendecir tu tierra. Va a bendecir todo lo que ha puesto en ti y alrededor tuyo. Pero el fundamento es el carácter. Él necesita, y por eso la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce entereza de carácter. Sobre esto es que Dios va a construir. Juan capítulo 3 no lo tienen que buscar, porque nos vamos a regresar a Romanos ahora. Pero Juan capítulo 3 narra la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Si lo quieren apuntar, es bueno que lo apunten. Esa conversación con Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo. Nacer de nuevo está hablando de transformación. Yo me convierto en una persona nueva. Yo dejé mi vieja manera de actuar, yo dejé mi vieja manera de pensar, y yo me convierto en una persona nueva. Aquel que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 12, Nicodemo, durante esos versículos entre medio, Nicodemo le dice: ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Tendré yo que entrar otra vez al vientre de mi madre? Por favor, Jesús, ¿de qué tú me estás hablando? Jesús se lo aclara, y en el versículo 12 le dice: si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo. Esto es en la versión Dios habla hoy. La versión Reina Valera dice: si no me creen en las cosas terrenales, en las cosas naturales, en las cosas de la carne, en las cosas que tú puedes ver claramente. Mira lo que le dice: ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Si no me creen en las cosas naturales, si no me creen en estas cosas que son básicas, que son terrenales, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Entonces muchas veces nuestras peticiones, las cosas que nosotros le estamos pidiendo a Dios, no tienen ningún tipo de congruencia con lo que nosotros estamos manifestando en lo natural. No creemos a Dios en las cosas naturales. Repite conmigo: comportamiento. En mi comportamiento yo le estoy demostrando a Dios que no le creo, porque yo estoy perseverando en la persona que yo fui antes de Cristo. Pero entonces le pedimos sanidades, le pedimos provisión económica sobrenatural, le pedimos promoción, le pedimos restauración de relaciones, le pedimos que cambie corazones de otra gente, cosas sobrenaturales, cosas celestiales. Pero entonces en lo terrenal no estamos demostrando fe. ¿Cómo te voy a hablar de las cosas celestiales? ¿Cómo yo voy a desatar milagros espirituales si en lo básico no me estás creyendo? La formación del carácter es el fundamento. Y sobre el fundamento, Dios no te va a dar una bendición que tú no puedas soportar. Dios no te va a dar un milagro que tú no puedes sostener. Y es que es demasiado común, es demasiado triste y lamentable. Hay gente que recibe milagros y dejan de congregarse. Si el Señor no ha desatado el milagro sobre tu vida todavía, es porque al Señor le interesa que tú te quedes cerca.
Y es posible que nosotros estemos pidiendo un milagro bien sobrenatural y el Señor, si te lo doy, te me quitas. Si te lo doy, te alejas. Si te lo doy, te dejas de congregar. Si te lo doy, te apartas. Si te lo doy, vuelves al mundo. El carácter es el fundamento. El carácter es el fundamento, y sobre esa obra es que Dios desata revelación, unción y poder sobrenatural, sanidades y milagros, cosas espirituales. Pero vamos a trabajar lo básico primero. El por qué. Esa pregunta, ¿por qué yo necesito trabajar con mi carácter en Cristo? ¿Por qué yo necesito entregarle mi carácter a Jesús? ¿Por qué? El por qué es lo que nos va a guiar en nuestras elecciones. El por qué. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué yo necesito tomar esta decisión entre el pecado o la dádiva de Dios? El pecado o la dádiva de Dios. O le sirvo al mundo, o trato de agradarle al mundo, o trato de agradarle a Dios. Y es que el por qué es lo que a mí me va a ayudar a tomar esa decisión. Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Esto es bíblico. Esto no es legalismo. Esto no es religión. Esto es Biblia. Y tenemos que venir al fundamento y tenemos que leer estos versículos también. A mí me encanta la palabra motivacional, a mí me encanta declarar sobre tu vida y profetizar que Dios te va a bendecir y que va a restaurar tu relación y tu familia y tus finanzas y te va a sanar las enfermedades, porque eso también es bíblico. Pero esto no lo podemos menospreciar. Este es el fundamento. Este es el fundamento, y el Espíritu Santo te ha empoderado para que tú puedas hacer los ajustes que el Señor te está pidiendo que tú hagas. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy acelerando un poquito para cerrar. Tengo un ejemplo aquí de Saúl. No lo tienen que buscar, pero lo pueden apuntar los que estén apuntando en 1 de Samuel capítulo 13. Saúl no supo esperar. Saúl fue el primer rey que Dios le dio al pueblo de Israel, y la intención de Dios era poder establecer un legado. Repite conmigo, un legado. Un legado. Que la familia de Saúl heredara el trono. Heredara el trono. Pero Saúl, en un momento de crisis, allí estuvo esperando 7 días, dice en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 8, según el plazo indicado por Samuel, pero Samuel no llegaba. Y como los soldados comenzaban a desbandarse, la gente lo empezó a abandonar. Saúl entonces ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Hay veces que nosotros hacemos cosas buenas, pero que no nos corresponden. Cosas buenas con malas intenciones, cosas buenas fuera de tiempo, buenas intenciones, pero cosas que no nos corresponden hacer a nosotros. Pero Saúl se desesperó, y el sacrificio que le correspondía hacer al profeta Samuel, Saúl dijo, dame acá, que lo hago yo. Eso no es nada, lo hago yo. Por desespero, por no darse cuenta que el Señor estaba llevándola a esa prueba de paciencia, y por no esperar, él mismo hizo el sacrificio. Y cuando llegó Samuel, dice la palabra que Samuel llegó justo cuando él estaba terminando de hacer el sacrificio. Si hubieras esperado un poquito más, si hubieras esperado un poquito más, esa era la prueba. La prueba era a ver si ibas a esperar ese poquito más. Si ibas a esperar hasta llegar al matrimonio, si ibas a esperar hasta graduarte, si ibas a esperar hasta tener esa conversación, si era para ver si ibas a esperar. Pero como no esperaste, Samuel le dijo, te has portado como un necio. En el versículo 13, te has portado como un necio, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Dios te hubiera bendecido tanto.
Dios te hubiera bendecido tanto si hubieras esperado. Dios te hubiera bendecido tanto si hubieras hecho los ajustes a tiempo. Estirando gracia. Y nosotros tratando y esperando a ver hasta dónde me deja llegar Dios, a ver hasta dónde. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por lo que todavía se mantiene intacto. Es por la gracia de Dios. No tratemos de estirar el asunto más de la cuenta, porque se puede romper y podemos perder las cosas que más nosotros hemos anhelado en esta vida. Eso es temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios para no acercarnos a Él. Es creer que el Señor en su poder y en su misericordia nos permite muchas bendiciones, pero las tenemos que cuidar. Las tenemos que cuidar. Si nosotros no cuidamos lo que el Señor nos ha entregado, si comenzamos a actuar neciamente, lo podemos perder. Lo podemos perder. No sigamos tratando de estirar la gracia de Dios, porque esa banda, cuando se rompe, te da un fuetazo. Te da un fuetazo sólido. Duro que da. Duro que da. Y duele. Y duele. Dios no quiere que tú llegues hasta ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a hacer ese ajuste hoy? Porque yo valoro lo que tengo, Señor. Porque yo no quiero perder la bendición que tú has puesto en mis manos, porque yo no quiero descuidar esta bendición. Yo no quiero, Señor, perder lo que tú me has entregado. Lo más difícil, la sexta pregunta y la última: ¿Cómo yo voy a atender este asunto del carácter? Mi amor, si me puedes acompañar en el piano, te lo agradezco. ¿Cómo yo voy a hacer los ajustes que el Señor está pidiendo que yo haga en mi carácter? Porque a lo mejor tú me dirás, pastor, pero es que no es fácil. Pastor, no es fácil cuando yo estoy tan acostumbrado ya a estas cosas. No es fácil cuando ya yo he entrado en una dinámica. No es fácil, no es fácil. Y Pablo sabía que no es fácil. En Romanos capítulo 7, versículo 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. Repite conmigo, no es fácil. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en mi espíritu, en mi hombre interior, en mi espíritu yo me deleito en la ley de Dios. Yo me deleito en las bondades, yo me deleito en la justicia. Yo me deleito cuando tú me predicas todas estas cosas, pastor, de que wow, yo puedo hacer todos estos ajustes para mi vida y yo puedo vivir en justicia. Pero veo otra ley en mis miembros, en mis extremidades, en mi cuerpo mortal, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí está el cambio en el versículo 25. Romanos 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tú escoges quién va a reinar allí. Ya tú no estás solo enfrentando esta batalla. Ya tú no estás solo enfrentando esto. ¿Cómo yo voy a resistir estas tentaciones? ¿Cómo yo voy a hacer los ajustes en mi carácter? ¿Cómo yo voy a hacer los cambios en mi vida para no perder lo que Dios me ha dado? No estás solo. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, de quien mi espíritu yo me puedo deleitar en la ley de Dios. Cierro con 1 Corintios capítulo 13. Dice en el versículo 4, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, a mí me ayuda a descifrar cómo yo voy a hacer los ajustes en mi vida. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta, lo soporta, lo soporta. ¿Cómo yo voy a soportar la tentación? En amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y en el versículo 11 es donde quiero llegar. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Me leí un libro una vez de Deepak Chopra que se llamaba La paz es el camino. Pensamiento un poquito humanista, pero espiritualmente, conectándolo con esto, el amor es el camino. Si nosotros miramos cómo yo voy a hacer estos ajustes, cómo yo encuentro paz y amor en mi vida, cómo yo hago esto para obtener una conexión, Primera de Juan nos aclara: Dios es amor. ¿Y cómo yo alcanzo a Dios? ¿Cómo yo conecto mi carácter con el corazón de Cristo? ¿Cuál es el camino que yo debo andar? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No estemos cargándonos con el pensamiento de que cuál es el camino que yo debo andar para establecer amor, esa conexión con Dios en mi vida. El amor es el camino. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. El amor es el camino. El Señor decía que, ¿lo puedes subir un chipito más? El Señor decía que si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz cada día, y que me siga. Si tú quieres seguir a Cristo, si tú quieres ser un seguidor de Cristo, si quieres ser un discípulo de Cristo, esto requiere que tomemos la cruz. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Para que podamos aclarar y establecer la contestación de todas estas preguntas en nuestras vidas. ¿Qué tipo de carácter quiere Dios? Un carácter que dé fruto de santificación. ¿Cuándo? El tiempo es ahora. ¿A quién le corresponde? A todo aquel que quiera ver a Dios en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque es demasiado valioso lo que el Señor me ha dado. Es demasiado valioso lo que el Señor me ha entregado y lo que el Señor me quiere entregar. Yo no quiero perjudicar las promesas de Dios por culpa de mi carácter, por culpa de mi resistencia a hacer los ajustes que el Señor me está pidiendo que yo haga. ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? Tomando mi cruz cada día y siguiéndolo a Él, porque Él es amor. Él es amor. Esto es relación diaria con el Señor. Que yo saque mi tiempo diariamente para yo conectarme, para yo orar, para yo leer la palabra, para yo conectarme allí con Dios en espíritu y en verdad. Es relación diaria. Relación diaria. ¿Cómo yo voy a soportar las tentaciones? Relación diaria. ¿Cómo yo voy a hacer los ajustes en mi vida? Relación diaria. Y yo te aseguro que el amor de Dios a ti te va a transformar. Yo te aseguro que en la medida en que mi vida es llenada con el amor de Dios, cada vez que yo saco un ratito para orar y el Señor me toca con su presencia, me abraza y yo siento su amor, ese día yo te aseguro que yo estoy mucho más fortalecido para resistir las tentaciones. Ese día yo estoy mucho más fortalecido. Ese día, tú sabes que cuando yo oro, yo incluso amo más lo que tengo. El Señor me conecta más. Me saca de la ansiedad y del estrés, me saca del enfoque, del afán de la vida en el que nosotros entramos y nos enfocamos tanto en el estrés, en las necesidades, en las cosas que hay que hacer. Y a causa de ese estrés y de las ansiedades y de las cosas que hay que hacer, muchas veces descuidamos lo que el Señor ha puesto a nuestro alrededor para bendecirnos. Pero ese ratito que yo paso en oración, cuando yo me levanto con ganas de besar a mis hijos. Yo me levanto con ganas de besar a mi esposa. Yo me levanto con ganas de sentarme a escucharlo, contarme cosas de niños, cosas que yo no entiendo.
Yo no entiendo lo que me dice mi hijo de 2 años, pero lo disfruto con un amor tan y tan grande, porque el Señor a mí me ha llenado de amor. En ese ratito que yo pasé allí orando, hasta de discusiones con mi esposa, el Señor me ha salvado después de un ratito de oración. Después de un ratito de oración, de momento podemos hablar. De momento nos podemos entender nuevamente. De momento, mira, podemos fluir nuevamente. Wow, gracias, Señor. Hacía falta que sacáramos un ratito para orar juntos. Hacía falta que sacáramos un ratito para orar, aunque fuera ella por allá y yo por acá orando. Wow, eso tuvo efecto. Tuvo efecto. De momento yo tenía una palabra para darle. De momento yo tenía algo para compartir con ella del corazón de Dios. De momento ella tenía algo para compartir conmigo de parte del Señor. Algo que edificó nuestro matrimonio, algo que edificó nuestra familia y nos levantó. Algo que a mí me ayudó. Ese ratito de oración. Cada vez que el Señor en ese ratito de oración a mí me ministra acerca de alguna deficiencia de mi carácter, eso bendice mi familia, eso bendice mi casa, eso bendice mi matrimonio. Cuando yo me doy cuenta, Señor, y ahí yo me arrepiento, me doy cuenta, Señor, que he estado muy afanado. Cuando el Señor me confronta con una deficiencia de mi carácter, wow, Señor, me doy cuenta que he estado distraído. Perdóname. Y me levanto de pedirle perdón a Dios y voy y le pido perdón a mi esposa. Y allí hay restauración. Allí hay sanidad, allí hay bendición que fluye, allí hay un milagro en sí. Eso es un milagro sobrenatural, eso es un milagro de restauración, eso es algo que Dios está haciendo allí. Y es tomando mi cruz cada día. Yo voy a orar. Si tú sientes, si habrá alguien que le quisiera entregar su carácter a Dios en la mañana de hoy, puedes pasar aquí adelante. Yo voy a orar y mientras estoy orando, en cualquier momento puedes pasar aquí adelante. Queremos orar contigo. Hay algunos que están lastimados de la espalda, que les voy a pedir que sí, que pasen aquí al frente, que queremos orar con ustedes, porque hemos creído en el poder sobrenatural de Dios. Gracias te damos, Señor. Iglesia, cierre sus ojos allí donde están. Gracias te damos, Señor, porque hay poder en la obra de santificación que tú haces en nuestras vidas. Hay poder que se desata sobre nuestras vidas, Señor, cuando trabajamos el fundamento. Hay poder que se desata sobre nuestras vidas, Señor, cuando nosotros en obediencia hacemos los ajustes que tú nos estás pidiendo que hagamos con tu amor, sin sobrecargarnos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan y tan amoroso que tú no nos sobrecargas a nosotros con una lista de deficiencias de carácter, sino que tú vas trabajando con nosotros, Señor, perfeccionando en nosotros la buena obra que tú comenzaste. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has librado de la servidumbre al pecado. No tenemos que servirle más. Gracias, Señor, porque hemos sido librados por el poder de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy no tengo que enfrentar esta batalla yo solo. La batalla de mi carácter. La batalla de hacer los ajustes en mi persona, Señor. En comenzar a corregir las cosas que una y otra vez me han hecho daño, Señor. Respecto a mi manera de pensar y respecto a mi manera de actuar, Señor. Me han hecho daño a mí, le han hecho daño a personas a mi alrededor, le han hecho daño. Gracias te doy porque no estoy solo en este trabajo. Gracias te damos porque tú estás conmigo y tú eres poderoso, Señor, para transformar mi vida. Tú eres poderoso, Señor, para llenarme de fuerza, porque tú eres poderoso, Señor, para darme dominio propio, porque tú eres poderoso, Señor, para llenarme de valor, para yo en amor, en tu amor, comenzar a hacer los ajustes en mi carácter, Señor, que me preparen para el próximo nivel de lo que tú tienes para mi vida. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que seas tú ministrando aquí con el fuego de tu santidad, el fuego de tu amor, el fuego de tu amor, Señor.